Cultura. Parejita la zona, ¿no? 14 en Esperanza, 13 en Rafaela, en Santa Fe 15 grados. Así estamos, en la gran región, con un día bien de otoño, cerrada la noche. Ayer comentábamos en el programa lo que había sucedido con este niño de Grutling, que terminó falleciendo en el Zanco de Esperanza por asfixia, ¿no? Se atragantó, se tragó sin querer una bolita de vidrio. Primero fue asistido en el dispensario de Gluten y rápidamente lo llevaron hasta el Zanco Alonso Criado, cuya directora es la doctora Elizabeth, que está por hablar con nosotros para que nos comente cómo sucedió esta desgarradora situación, la cual tuvo ella también que asistir. Doctora Miranda, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué situación, ¿eh? Sí, la verdad que de un modo muy triste, el fin de semana largo, pero bueno, muchas veces pese a todos los intentos de salvaguardar una vida, bueno, el desenlace no es el que uno quisiera, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y cómo lo reciben ustedes al niño ya en grave estado? Sí, la localidad de Grutling está aproximadamente a unos 30 kilómetros de nuestro centro. Recordemos que nuestro hospital, el Zanco de Esperanza, es cabecera departamental. Si bien es un hospital de segundo nivel, de complejidad intermedia o de complejidad mediana-baja, es el de mayor complejidad dentro de toda la región y es el primer punto de recepción de las urgencias y emergencias para estabilizar a los pacientes y luego por derivarlos a otro efector de mayor complejidad, generalmente a Santa Fe o también puede ser a Rafaela. Esto tiene más o menos una distancia, como decía, de 30 kilómetros, depende el tránsito, la ruta, bueno, son entre 20 y 25 minutos desde la localidad de Grutling hasta el Zanco. Y bueno, y recordemos también que en las localidades pequeñas nosotros no tenemos guardias activas permanentes con todo el recurso como lo es un hospital un poco más grande. Los trabajadores suelen estar o en sus domicilios o suelen estar en el pueblo, pero bueno, no están, digamos, en un sistema preparado, en un shock room para recibir situaciones de este estilo, ¿verdad? Obviamente llegan y uno intenta dar la respuesta, como fue este caso, y en coordinación con el 107, que se hace un gran operativo para despejar el camino y bueno, y que la ambulancia pueda llegar lo más rápido posible. Pero sí, cuando ingresa nuestra guardia, que ya tiene un poco más de complejidad, tenemos mayor cantidad de profesionales, enfermería, médicos, bueno, todos los recursos disponibles para la reanimación, ya ingresa en estado crítico. Por toda esta distancia lógica de entender. También entendí por el relato de los trabajadores de la guardia que la mamá no estaba en la localidad de Grutling, en el pueblo, estaba en una zona rural, aledaña. Eso también es un pequeño tiempo que se pierde en trasladarse hasta Grutling, donde finalmente la ambulancia lo trae Esperanza. Disculpe la pregunta cruda, pero cuando el nene llega, ¿la bolita la tenía en la garganta o ya la habían podido sacar? Nosotros no vamos a identificar el cuerpo extraño que está obstruyendo porque no se pudo rescatar y eso ya queda en manos, digamos, de la fiscalía. Eso yo entiendo que después se va, no sé si el niño finalmente se va a hacer una autopsia o qué para determinar qué fue el cuerpo extraño. Sí, lo que le puedo confirmar es que, bueno, el equipo de salud no lo puede rescatar, no lo puede sacar de la vía aérea porque estaba impactado y eso no permitía, digamos, la oxigenación. La vía aérea de los niños tan chiquitos sobre todo, son son pequeñas, tienen poco calibre y cuando hay algún elemento extraño como este caso, rápidamente eso se inflama, se dematiza, se pone el tejido muy sensible, que también colabora que esta inflamación haga que haya mayor obstrucción. Bueno, en realidad muy complejo. Qué bárbaro. Es habitual que a la guardia del hospital, esto no es un motivo de consulta infrecuente, esto es frecuente, sí, niños pequeños, ya sea con caramelos, con chupetines, con elementos como juguetes, chifles también. Nos ha pasado situaciones donde, bueno, en el contexto de un cumpleañito, bueno, esto es común, sí, los niños suelen llevarse objetos a la boca y en un descuido, por reírse, por correr, por
toser, bueno, lo tragan, o en realidad más que tragarlo pasa a la vía aérea, y bueno, y viene el menor obstruido con distintos grados, a veces más leves, a veces más graves. Pero bueno, esto es también para que todos, más allá de que de pronto a veces muchos ciudadanos opinan sin saber o juzgamos el contexto, son accidentes domésticos, nos puede pasar a cualquiera, pero sí tener en cuenta de las medidas de prevención, que estas situaciones nos ayuden a reflexionar en torno a las medidas de prevención de esto, ¿no? Que los niños pequeños no tengan caramelos que sean duros o grandes. De pronto hay ciertas cosas que a determinada edad no pueden comer, un maní, un caramelo. Bueno, cuidar desde ahí, y bueno, siempre uno intenta prevenir, evitar que estas situaciones pasen. Bien. Doctora, ¿y 9 o 8 años tenía el menor? 9 años. 9 años. 9 años. 9 años. Inconsciente, entonces, ya arribó al Sanco de Esperanza. Sí, después del tiempo transcurrido con respecto a la distancia, ingresa inconsciente. Uh-huh. Y entonces lo que ustedes intentaron hacer allí es extraer el objeto extraño o proceder a alguna cirugía rápida. No, lo que se realiza generalmente en nuestro hospital, por la complejidad que nosotros tenemos, es desobstruir la vía aérea, ¿sí? De distintas maneras. La vía aérea normalmente se puede desobstruir con una intubación, se coloca una cánula que es como una especie de tubito que se llama orotraqueal, se puede colocar también desde la nariz, desde la boca o desde la nariz, ingresa a la tráquea, que la tráquea es el conducto directo que comunica la parte de la cara, del rostro con la vía aérea baja. Y generalmente cuando hay algún objeto en algún nivel, diferentes niveles que obstruye, con la colocación de este tubo permite, digamos, que el objeto avance, y ese objeto queda dentro de la vía aérea, pero queda en otro nivel ya donde no genera obstrucción. Generalmente avanza hacia un bronquio, hacia un pulmón, y luego a posterior eso se extrae con otros mecanismos, en otro nivel de complejidad, ya cuando el aire puede igual ingresar al pulmón de la persona. En este caso, como estaba impactado, no hubo forma. Hay otras maneras de garantizar la vía aérea, que son mecanismos más invasivos, como las cricotomía o tiroidectomía, que ahí se coloca una cánula por fuera, pero en este caso, dada la obstrucción, tampoco se pudo generar esta vía alternativa. Lamentablemente se intentó. Nosotros en el hospital contamos con un respaldo de emergentólogos de guardia pasiva que acuden al llamado, que están en forma permanente, que muchos de ellos también son tutores del curso ATLS, que es un curso de renombre a nivel internacional. En este caso acudió un especialista y bueno, lamentablemente tampoco se pudo, dado el avance de la obstrucción. Es triste, es muy triste, pero bueno, nosotros tenemos muchas situaciones que ingresan de forma crítica de la ruralidad. Dada la distancia, dada la falta de acceso, muchas veces esas familias no tienen ni vehículo propio para acercarse, y esto hace que haya una pérdida de tiempo valioso. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que en este caso no, pero en otros casos, cuando uno logra desobstruir o recuperar esa vía, porque siempre nosotros tenemos un ABC de la urgencia. La A significa vía aérea, es lo primero que yo tengo que garantizar porque es el oxígeno que es vital para el cuerpo. También uno tiene un periodo crítico donde, si el oxígeno ya pasó tanto tiempo que no ingresó, ese ser humano, sus tejidos críticos se vulneran también. Su corazón, su cerebro, los órganos vitales se dañan porque el oxígeno no ingresó. Y esto también hay que tenerlo en cuenta, por eso nosotros contamos con protocolos de reanimación con tiempos, ¿sí? Porque en determinados tiempos uno indica el cese de maniobras, porque entiende que después de cantidad de minutos, siempre en los niños igual es un tiempo más prolongado, porque los niños suelen tener más capacidad de recuperación. Pero bueno, también tenemos un protocolo de cese. No hacemos una reanimación interminable, no nos encarnizamos con la situación, porque entendemos que ese oxígeno, cuando falta por tanto tiempo, ya se dañaron órganos vitales de forma irreversible. ¿Y en cuánto tiempo? Pero bueno, no obstante... El nene llegó a Esperanza con vida, y ¿en cuánto tiempo falleció? Estuvieron reanimando por más de una hora, pero tengamos en cuenta que ese niño llega casi una hora posterior al evento a nuestro hospital. Entonces, todo este tiempo, si bien nosotros no hicimos un cese de maniobras,
Acá, dada la condición crítica de la falta de oxigenación, bueno, acontece el paro cardiorrespiratorio, que es el desenlace, digamos, del paciente crítico. Y bueno, esto es lo que da el cese, pero nosotros seguimos reanimando hasta el último minuto en este caso puntual. Uh-huh. Se trabajó, se hizo absolutamente todo lo que estaba al recurso y lo que se hubiese hecho, digamos, en cualquier centro de mediana o mayor complejidad que se hubiese recibido, se hubiese trabajado de esta manera, como primer paso. Sí, lamentamos terriblemente, porque creo yo que muchas veces hay pacientes que son pacientes crónicos o que están con enfermedades graves o en final de vida, y uno también ahí trabaja con la familia, pero cuando hablamos de niños que tienen toda una vida por delante, es un golpe muy duro. También es muy duro para el equipo que trabaja, que se tiene que recuperar y seguir en la guardia, que después luego cayeron más urgencias de otros estilos y ese equipo tiene que seguir trabajando. Nosotros en Esperanza tenemos 2 centros de complejidad, nuestro hospital y un medio privado, un sanatorio, y bueno, y todo llega a estos 2 lugares, entonces tenemos que estar preparados y seguir. Bien. Doctora, el mensaje para alguna mamá, para algún papá, para algún hermano que esté al cuidado de algún niño y pase por alguna situación así, como pasó con esta mamá. Sí, nosotros, por eso también es tan importante aprender las maniobras de desobstrucción. Hay distintas maniobras que uno puede hacer, también depende de la edad. Nosotros podemos dar vuelta a la persona cuando es un bebé pequeño y sosteniéndola por el pecho bien de cabecita hacia abajo con unos golpes secos en la zona de la espalda. Lo que está obstruyendo suele moverse y la persona lo despide por la boca. Eso cuando son bebés más pequeños, menores de 1 año, depende también el peso, el tamaño. A veces en chiquitos de 2 a 3 años también funciona. Ya cuando son más grandes, la maniobra de Géminis, que aquí es por la espalda, abrazamos a la persona, cerramos nuestras manos y las posicionamos bien en la boca del estómago y hacemos como un movimiento de apriete fuerte y eso hace que se apriete el pulmón y salga el aire hacia la boca y empuje lo que haya allí obstruyendo y bueno, y después el RCP básico, ¿verdad? Hasta que llega el sistema de la ambulancia, llega un RCP básico, maniobras de compresión cardíaca. Todos tenemos que aprender. Qué importante, qué lindo sería que todos puedan participar de algún curso. Muchas veces se dictan en Cruz Roja, en las escuelas, en los hospitales, en las vecinales. Poder todos estar conociendo maniobras mínimas, porque ahí son situaciones cotidianas. Bueno, esta no es la época, pero muchas veces en el verano también aparecen los ahogamientos, niños que se caen a piletas. Entonces, poder saber cuestiones básicas, cuestiones mínimas de reanimación, hasta que llega el equipo preparado que continúa. Muchas veces esas maniobras pueden salvar una vida o pueden oxigenar el cerebro, el corazón, mientras tanto llega el sistema de emergencia. Así que la recomendación sería que todos podamos aprender una maniobra básica de reanimación y de desobstrucción. Así que mi consejo es ese. Y a la sociedad en general, llamar a no hacer comentarios. Muchas veces uno opina en una red social, emite un comentario de algo que le parece. Tengamos en cuenta que acá hay una familia que está sufriendo, una comunidad que lo conoce a ese niño, que la comunidad de Grutli, ese centro de salud, lo ha atendido de chiquitito, lo conoce, todo es un grupo humano que tiene otro vínculo con esa familia, con ese niño. Entonces muchas veces el respeto por la situación, más allá de que uno tenga ganas de decir una cosa u otra, yo los invito a que entendamos y que acompañemos con un mensaje positivo y no desde la culpa o desde lo negativo, que también eso puede ayudar a consolar a alguien que esté sufriendo en este contexto. Bien, Elizabeth Miranda, flamante directora del Sanco de Esperanza, tuvo que estar al frente de esta situación donde un niño murió por asfixia de gluten. Se dice que por tragarse una bolita de vidrio, eso lo dirá la justicia. Le agradezco mucho, doctora. Que pasó, buenas tardes. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego. Ya en 2 minutos llegamos a las 7 de la tarde.